vacunas y fármacos anti-COVID. Le vamos a pedir su opinión a Federico de Montalvo. Él es el presidente del Comité de Bioética. Señor de Montalvo, de entrada, ¿sí o no? Para empezar, ¿vamos a ver algo así en España? Vamos a ver, en España no vemos algo así, tan así, pero sí que es habitual. De hecho, casi un 10-15% de los ensayos que se hace con sujetos sanos. Por lo tanto, es algo previsto en la ley, incluso definido en la ley. Son los ensayos fase 1, que siempre se prueban habitualmente en pacientes sujetos sanos. Por lo tanto, no es algo extraño. Sí que hay un matiz que lo diferencia de lo que hacemos habitualmente en los ensayos fase 1, que no es solo introducir un producto en el cuerpo del sujeto sano, sino previamente introducir la enfermedad, inocular el virus. Eso es Ahora lo hablaremos. Ahora hablaremos de esa cosa curiosa que es este proyecto, que no es la primera vez que se hace, pero sí que es singular, que es infectar primero a esas personas sanas. Ahora lo hablamos con el señor de Montalvo y nuestros analistas. Después de recibir el visto bueno del Comité de Ética, las autoridades sanitarias británicas van a comenzar ese primer ensayo en el mundo, han dicho, para infectar con COVID a personas sanas. Las pruebas clínicas no van a comenzar de forma inmediata, será dentro de un mes, con 90 voluntarios sanos de entre 18 y 30 años, por tanto en las edades con menos riesgo, y permanecerán durante al menos 2 semanas en un hospital controlados durante las 24 horas del día. Para proteger su seguridad, en el ensayo se usará la primera versión del virus que comenzó a circular en este país a partir de marzo del año pasado. La anterior, por tanto, a la cepa dominante. El objetivo es comprender mejor cómo funciona el virus, mejorar las vacunas y desarrollar tratamientos para combatir la enfermedad. Sigue con nosotros Federico de Montalvo, el presidente del Comité de Bioética Española. Y nos contaba antes de las promos que los ensayos se hacen con personas sanas, normalmente, y que en este caso la cosa diferente sería que es infectarlas con el virus. Yo quería preguntarle, ¿se ha hecho alguna vez con una enfermedad que, como el coronavirus, no tiene tratamiento todavía? Vamos a ver, en la historia de las propias vacunas y de muchas enfermedades hubo médicos que se infectaron para poder estudiar la enfermedad. Es algo anecdótico. Metodológicamente, el llevar a cabo un ensayo, una investigación en pacientes sanos, en sujetos sanos, como decía, es algo habitual y además es algo que está previsto en nuestro ordenamiento, y en España pues podemos decir que un 10%, 15% de los casos ocurre. En 2016, el caso Vial, que ocurrió en Francia con una molécula de un laboratorio portugués, pues recordemos que produjo a 6 sujetos sanos una serie de daños, y saltó a la prensa el debate sobre si se podían usar sujetos sanos o no. Digo, aquí el matiz es realmente que lo estamos inoculando con el virus, y eso plantea pues algún dilema ético, ¿sí? En el Reino Unido, además, hemos leído que se les va a compensar unas 88 libras, son unos 100 euros, por cada día de estudio. ¿Es ético pagar a esos voluntarios para someterse al estudio? Vamos a ver, el ordenamiento español dice que en ningún caso cabe pagar, retribuir por participar, es decir, un salario. Lo que sí cabe es la compensación. Y de hecho esto fue un tema que debatimos hace pocos años en la UNESCO, en el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que si era ético pagar por participar en los ensayos clínicos. Y lo que dijimos que la gratuidad era una garantía de libertad. Lo que hacemos altruistamente o gratuitamente normalmente garantiza que lo hacemos libremente, porque muchas veces, eso por ejemplo pasa, como recordarás, en la donación de órganos entre vivos. En España admitimos la donación entre órganos entre vivos, y obviamente es altruista, porque si fuera lucrativa pensaríamos que las personas más vulnerables, más desfavorecidas, acudirían a eso como única medida para salir adelante económicamente. Entonces, en la UNESCO lo que dijimos es que en ningún caso cabía pagar por participar, pero sí compensar. Compensar no es algo lucrativo, compensar son los daños, los gastos o el tiempo perdido de trabajo, y eso en España se admite. Lo que hay que valorar bien es realmente, Mónica, si cuando la cantidad que se ofrece es realmente una compensación o un pago de acuerdo con el mercado. Eso yo creo que es porque bajo la palabra compensación podemos realmente incluir una retribución. Este debate también lo tenemos en la gestación por sustitución, recordarás, cuando se dice que es gratuita pero con compensación. Claro. Es que precisamente le iba a preguntar eso, o sea,
¿dónde está la línea entre que sea una compensación por las molestias o por los daños, como dice usted, o un pago, ¿no? En el caso de este ensayo en el Reino Unido se calcula que serían unos 5.200 euros que se le pagaría a ese voluntario. El límite se calcula o se puede calcular en términos éticos por la cantidad, por los posibles daños o efectos secundarios. O sea, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se decide si eso es ético o no ético? Si es un pago o es una compensación. Hay algún país que ha establecido unas tablas, pero la forma de calcularlo realmente teniendo en cuenta el tiempo, lo que se prolonga en el tiempo, lo que supone para la persona y la cuantía. Es decir, si habláramos, por ejemplo, de algo que va a durar unos pocos días, pues a lo mejor 5.000 euros se considera retribución. Si hablamos de algo que se prolonga, incluso puede tener una baja, a lo mejor 5.000 euros no es una compensación. Por eso digo que tiene que ver, no tanto como decías, con la cantidad en concreto, sino qué tipo de ensayo. Aquí, por lo menos, la garantía también que tenemos es que existen unos comités de ética en el Reino Unido con una gran tradición, igual que en España, en todos los hospitales, que evalúan este tipo de ensayos. Yo estuve durante casi 20 años en comités de hospital, comités de investigación clínica, donde teníamos que evaluar ética y científicamente los ensayos y legalmente, y por lo tanto existe una evaluación normalmente sólida y robusta previamente que se autorice. Entonces también tenemos que contar que estas cosas no se hacen así porque sí, sino la experiencia que vivimos a finales de la primera mitad del siglo XX con el nacionalsocialismo y lo que incluso se vivió en los años 70, 60 y 70, pues hizo que existe una garantía que son esos comités que evalúan. ¿De qué ha ocurrido esa evaluación? Ya. Bueno, pues muchas gracias, Federico, por habernos atendido. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Víctor.